Gracias, presidenta. Este martes se cumplieron 2 años de este gobierno de PP y Ciudadanos con el apoyo inestimable de Vox y, por tanto, siendo la mitad del mandato, pues creemos oportuno solicitar su comparecencia, señora Villacís, para conocer el balance de su gestión al frente del área de vicealcaldía. Esperamos expectante su intervención al respecto porque nuestra valoración de estos 2 años no puede ser más negativa. A ustedes se les podría calificar como destructores, sin más, porque no se les conoce mucho constructivo. Pero, por el contrario, hay ya demasiados ejemplos de una gestión más que mejorable, de muchos anuncios pero con poco contenido real y, sobre todo, muchísimos ejemplos de su obsesión por eliminar todos los avances que se habían producido. Comenzando por participación ciudadana, podríamos resumir su gestión como la reversión de las políticas llevadas a cabo en el mandato anterior. Han puesto, por ejemplo, mucho empeño en no dar continuidad a cesiones de espacios como el EVA de Arganzuela o la Casa del Cura en Malasaña, y mientras ustedes eliminan espacios donde había actividades y proyectos vecinales que además han sido sedes de bancos de alimentos o despensas de distrito atendiendo a los más vulnerables en esta pandemia. Ni eso siquiera han respetado. Tampoco es que hayan mostrado mucho mimo en su política respecto al movimiento asociativo, especialmente hacia las federaciones. Han reducido los convenios y subvenciones nominativas de concesión directa que se establecieron en el mandato anterior y han pasado al modelo de convocatorias públicas por concurrencia competitiva, que muchas veces, además, son más costosas para la Administración, en el que los fondos aprobados llegan más tarde y, por tanto, los proyectos se desarrollan peor más tarde e incluso varios de ellos pues directamente no se han podido realizar. Todo esto, como decíamos, en un año en el que la colaboración y ayuda de las entidades ha sido imprescindible y ante esto ustedes presumen de haber pasado de casi 3 millones de euros en subvenciones nominativas en 2020 a 0 en 2021. Vox estará contento, pero no por el modelo, sino por los destinatarios. A las entidades nada, pero a fundaciones de su línea ideológica ahí no hay problema en que haya subvenciones nominativas. Se ve que lo de chiringuitos y despilfarros pues es algo subjetivo. También han eliminado el órgano de participación aprobado hasta con su voto en el mandato anterior, los foros locales. Se ha hablado en esta comisión también de ello. Era un órgano que daba cierta autonomía e independencia a la ciudadanía en la participación de las políticas públicas. Lo han eliminado para crear los consejos de proximidad, volviendo a tiempos pasados de nula participación de la ciudadanía y, además, con aspectos organizativos de ineficacia manifiesta. Mesas de trabajo solo si coinciden con las áreas de gobierno, un vocal de los partidos de gobierno controlando a las mesas, esta debe ser la neutralidad que nos decía la delegada, o una presidencia con voto de calidad. Todavía no nos han explicado cómo fomenta esto la participación, porque dicen esto va a fomentar la participación, pero no explican nunca cómo. A ver si hoy tenemos un poco más de suerte. Y seguimos con más retrocesos, los presupuestos participativos. En 2020 no hubo convocatoria y alegaron que era para ejecutar los proyectos aprobados en años anteriores. Es verdad que había atasco porque se invirtieron hasta 360 millones en más de 1.200 proyectos, de los que más de 300 se ejecutaron por importe de más de 70 millones, pero en realidad la intención no parece sacar el atasco, sino cargarse el modelo. Estamos en 2021, donde tampoco ha habido convocatoria, y cuando a ustedes pues ya no les parece aquello de desatascar proyectos, anuncian que 232 son inviables, con argumentos de lo más peregrino e insolvente, y a día de hoy pues no sabemos en qué situación están estos proyectos, ni qué van a plantear si es que lo hacen respecto a la próxima convocatoria, aunque de salir suponemos que será pues más escasa en cuanto a su importe, tirando de nuevo por tierra pues todo el trabajo que se había realizado anteriormente. Otro ejemplo por el que podemos llamarles destructores, pues el Observatorio de la Ciudad, un instrumento de participación novedoso y vanguardista, pues que ha pasado de ser un espacio de participación a ser un órgano dirigido y controlado por la propia Administración. Pasamos de fijarnos en modelos como Canadá, Australia o Irlanda al modelo que representan ustedes, que es limitado y controlador. Y, por otro lado, tras aceptar solo una enmienda del Grupo Socialista, se ha constituido el Consejo Social de la Ciudad y veremos cómo se desarrolla, pero bueno, de entrada la composición y periodicidad de reuniones parece otro fracaso más de su política participativa. Siguiente ataque, el que ha sufrido el Campus Asociativo de Madrid, proyectado en su día para ponernos al nivel de los países europeos en cuanto a participación y apoyo al movimiento asociativo, y aquí también con excusas peregrinas. Primero que iba a ser cedido a la Comunidad para el Eje de la Moda, luego esto ya no, y se iba a destinar 3 pabellones al campo de videojuego y uno para cederlo al área de seguridad. Excusas que no sabemos cuándo terminarán y, mientras tanto, que es lo importante, el proyecto del Campus Asociativo desaparece. Incumpliendo, por cierto, también lo acordado en los tan mencionados acuerdos de la Villa, porque allí el Grupo Socialista planteó expresamente que estos espacios quedasen fuera de los destinados a cesiones al haber otros espacios disponibles. También el proyecto de la Escuela de Formación, trabajado en el anterior mandato
por el Consejo del Asociacionismo y concebido como un órgano colegiado de asesoramiento y participación en materia de formación y capacitación destinada al sector asociativo. También desaparece tal y como se acordó en el Consejo de Asociaciones y lo han sustituido por una escuela virtual de formación que más que una escuela es un catálogo de cursos y talleres, lo que vuelve a poner de manifiesto pues, la nula apuesta de su gobierno en el apoyo al movimiento asociativo. Y por ir terminando esta primera intervención, porque son muchas cuestiones, alardean bastante también del Plan Sures, lo que les interesa lo venden como proyectos de área o de distrito, pero también de Sures. En propaganda hay que reconocer que son ustedes únicos. Y además falta ambición, y ya se lo hemos dicho, en proyectos que son de competencia municipal y nada hemos sabido de los convenios con la Comunidad de Madrid y con el Estado para proyectos de más calado. ¿Se hacen actuaciones? Sí. Pero si alguien piensa que con estas actuaciones se consigue el reequilibrio real, no vamos en la buena dirección. Lo trataremos en la próxima comisión, ya en septiembre, porque también decidieron que nos reuniéramos cada 4 meses en lugar de cada 2, que fue lo acordado, y así todo. Otra cosa que han reformulado, los antiguos equipos de actuación distrital, donde se establecieron convenios con entidades de reconocido prestigio y experiencia en materia de dependencia o de exclusión social, para fomentar la inclusión y actuar en espacios muy deteriorados, por ejemplo. Bueno, en el mandato anterior se destinaron 11 millones de euros en convenios de diferentes cuantías en función de las intervenciones a acometer en cada distrito. Ustedes han vuelto a optar por esta concurrencia competitiva en 18 distritos, con una importante bajada en las cuantías económicas y, por tanto, en las actuaciones a acometer en los distritos, a lo que hay que añadir la interrupción durante 2020. Y con este cambio de gestión, ustedes de nuevo apuestan por un ahorro económico sin más y no por atender necesidades imperiosas y específicas de cada distrito, desatendidas durante muchos años y especialmente, y como suele ser habitual, en los barrios más vulnerables. Esto, de nuevo, no contribuye al reequilibrio territorial. Y por mencionar otras cuestiones, pues bueno, sigue habiendo fallos en cuanto a las videoactas, sin uniformidad en los distritos. Los plenos telemáticos siguen siendo una ilusión. Tras ese piloto en Puente Vallecas, la señora Saavedra anunció que tendríamos noticias. No las hemos tenido hasta hoy, donde nos ha anunciado que será a finales de año. Esperemos que así sea, pero ya se ha pasado la pandemia casi de por medio y constatando que la modernización en los distritos pues parecía inexistente. Y hablando de distritos, también han modificado recientemente el reglamento orgánico de los distritos y es una oportunidad perdida para haber acometido una reforma integral con el objetivo de un nuevo modelo de ciudad descentralizada. Con esta modificación se siguen contemplando, por ejemplo, para los distritos los mismos recursos que hace 17 años, un 11% del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, y que, entre otras cuestiones, pues limita a 3 las intervenciones de vecinos y vecinas en los plenos de distrito. También han rechazado nuestras iniciativas sobre medidas para impulsar, mejorar y fomentar la participación en Decide Madrid. Parece haber cierta desidia en la aplicación de la Agenda 2030. Siguen sin adaptar la ordenanza de transparencia a la normativa autonómica. El Grupo Socialista hizo 75 aportaciones en agosto de 2020, de las que no hay noticia. Tampoco tenemos certezas del futuro de Línea Madrid ni de sus planes en relación a la SOAC. Hoy ha venido a este pleno en 2 ocasiones y lo único que nos queda claro es que quieren volver a privatizar el servicio de las oficinas. La señora Saavedra critica mucho que Carmena quería remunicipalizar porque sí y se centró en esto. Bueno, pues ustedes parece que quieren reprivatizar porque sí, porque no hay argumentos que lo justifiquen. Y en definitiva, pues eso, mala gestión, destrucción de los avances que se habían conseguido y vuelta a modelos fracasados. Esperamos su balance, que suponemos será triunfalista para variar, pero bueno, que si así fuera, por lo menos que nos rebata nuestra valoración negativa y no nos salga, pues bueno, con lo que hizo Carmena, con Maduro o con los indultos, que por cierto es un tema en el que cada vez se están quedando más solos, porque al final vamos a hablar del área de vicealcaldía, de su balance, porque un poquito de debate con argumentos entre tanto ruido y tanto marketing político yo creo que no viene nada mal. Muchas gracias.